A punto de hundirse quedó hoy el proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación tras fracasar en la plenaria del Senado el acuerdo al que había llegado el gobierno con los partidos de oposición. La iniciativa necesita de mínimo 53 votos para ser aprobada antes del 20 de junio o si no será archivada. Lo que se ha convertido en un hito en el trámite de la reforma de la Ley Estatutaria de Educación, fracasó hoy para último debate en el Senado de la República. No hubo consenso. La bancada de gobierno de Pacto Histórico se apartó del acuerdo alcanzado con partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y Conservador. Para los senadores de estas agrupaciones políticas, FECODE le ganó el pulso al gobierno. Sí, lo ganó. Y se lo ganó al presidente Petro porque seguramente no podrá tener una ley estatutaria que beneficie a los estudiantes y a los profesores. En este caso, solamente beneficiará a un sindicato. Bueno, FECODE no aceptó las modificaciones incluso que hicimos ayer para lograr un texto nuevamente unificado para plenaria. Esa es la noticia que tenemos y sencillamente pues se bajaron del bus. FECODE nuevamente vuelve a manipular los intereses de la educación pública en Colombia. El país entero conoció que entre el Ministerio de Educación y todos los partidos y ponentes de la Comisión Primera firmamos una ponencia, pero ahora ellos salen con otra absolutamente distinta y nosotros no nos vamos a devolver un centímetro y no vamos a colocar en riesgo la educación integral, pública sí, pero privada también. En el Pacto Histórico insisten en que buscarán consenso, pero aceptan que es muy difícil que este proyecto estatutario sea aprobado. Y me parece lamentable, porque habría sido un magnífico ejemplo, un proyecto unificado, pero bueno, ahora tenemos dos y yo me temo que ninguno de los dos lados tiene la mayoría calificada que exige la norma para aprobar una ley estatutaria. Tres aspectos fundamentales frente a los cuales hay o más difíciles para lograr el acuerdo. Lo primero, la evaluación docente. Lo segundo, la financiación con recursos públicos preponderantemente para la educación pública y finalmente la educación terciaria. Aunque ambas partes insisten en que buscarían un consenso, lo cierto es que ninguna tiene 53 votos, los necesarios para pasar el proyecto de ley estatutaria de la educación. Lo más seguro es que el proyecto fracase. A esta hora avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el último debate de la reforma pensional. César Melo, detalles de la discusión. Hola, muy buenas noches. Pues a esta hora se vive un acalorado debate en la plenaria de la Cámara de Representantes al inicio del último debate de la reforma pensional que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hace pocos minutos la plenaria decidió negar una petición de la oposición que pedía archivar la iniciativa. Tras resolver más de 100 impedimentos, la plenaria de la Cámara de Representantes inició con el debate de la reforma pensional. La oposición fue la encargada de abrir la discusión pidiendo el archivo de la iniciativa. Colpensiones no está preparada y no lo dice la oposición. Ahí están los informes de la Contraloría General y de la Procuraduría. Yo atentamente escuché en la comisión al doctor Duzán hablar de sus buenas intenciones y de todo cómo quiere él sacarlo adelante, pero no le fue bien en las auditorías. No tienen capacidades técnicas y administrativas para hacer las transformaciones que trae la ley en solo un año. Señores congresistas, yo creo que hay que votar con responsabilidad. El umbral es demasiado alto. Tras la petición de archivo, la plenaria se fue a los gritos, dado que los partidos de oposición alegan que el gobierno no contestó sus múltiples inquietudes. Eso hay que decir claro. Y la ley 100 que hoy tenemos, si no reformamos este sistema, en 8 años no vamos a tener con qué responderle a los colombianos y colombianas. Y claro, esta reforma es solo para el régimen general de pensiones. Tras negar el archivo, la Cámara ahora iniciará el debate del articulado, que incluye varios puntos polémicos como el umbral de cotización y el manejo de los recursos por parte del Banco de la República. Y más temprano en la Cámara de Representantes también se discutió la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se aprobaron varios artículos. Ya fueron estudiados 72 de los 98 artículos de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Hoy fue aprobado un bloque de artículos relacionados con las prestaciones sociales para los trabajadores de plataformas digitales como Rappi. Al ser trabajadores autónomos, la empresa haría el 60% de la cotización y el empleado, el trabajador, tendría el 40% de la cotización.
También fue avalado un artículo que establece que los aprendices del SENA también serán considerados como trabajadores. Hoy el gran paso que se da es que no solamente se reconoce la laborización de los aprendices del SENA, sino que además de ello se habla de la monetización, es decir, que las empresas paguen, en vez de pagar, elevar las multas, en vez de eso, las empresas contraten a estos aprendices. El golpe para el gobierno se dio en el hundimiento de 21 artículos relacionados con los derechos colectivos y otras medidas que favorecían las huelgas y a los sindicatos. Yo lamenté profundamente que el artículo 66 y el artículo 67, el de libertad sindical y el del derecho de asociación, hayan sido eliminados. Esto significa que no se actualizan, sino que siguen hoy como está en el código. Y nosotros seguiremos en esta brega y en esta lucha para seguir defendiendo no solamente el derecho de huelga. El debate de la reforma laboral continuará mañana en la Comisión Séptima. Los ponentes de la iniciativa de la reforma pensional esperan que esta noche se inicie la votación del articulado, dado que tiene que ser aprobada antes del 20 de junio para evitar su hundimiento. Desde el Congreso de la República, César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y el gobierno no debe usar los recursos de la salud para presionar el sistema, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El dirigente gremial advirtió que no se puede poner en juego al sistema de salud, al tiempo que hizo un llamado al gobierno a no utilizar los recursos del sistema para presionar a las entidades. No puede ser que nosotros tomemos decisiones que básicamente lo que hacen es generar incertidumbre, decisiones que eventualmente lo que hacen es generar condiciones operativas que sean incumplibles. Y sobre todo hacemos un llamado muy especial a quienes en el gobierno tienen la caja. La caja no puede ser utilizada como un mecanismo de presión. No es aceptable que se utilice los flujos del sistema y el flujo de caja para tratar de presionar entidades para que se comporten de una forma o la otra. Según el gremio, el sector acumula hoy pérdidas por el orden de los 26 billones de pesos en los últimos 8 años. Al año pasado llevábamos pérdidas acumuladas en los últimos 6 años de casi 7 billones de pesos. Este año vamos a perder 9 billones de pesos y estoy hablando de las proyecciones y los presupuestos. Estamos hablando de casi 16 billones de pesos en los últimos 8 años y un acumulado de 26 billones de pesos. Frente a lo anterior, el superintendente de salud respondió. El director de la ADRES hoy evidenció cómo los recursos han venido aumentando al interior del sistema de salud y aún así es insuficiente. Y cuando nosotros hacemos la intervención, lo que encontramos es que de pronto no están siendo eficientes en los manejos de los recursos. Las declaraciones se dieron durante el Foro Farmacéutico de Salud que se realiza en Cartagena. La revista británica The Economist arremetió contra el presidente Petro. La publicación asegura que el mandatario se tambalea. Nuevamente el medio de comunicación inglés The Economist habla sobre la gobernanza del presidente Gustavo Petro, que en sus casi 2 años de mandato, los proyectos de ley que sustentan sus reformas emblemáticas se han estancado. Además que hay oposición en el Congreso y en las calles, por lo que según la revista, el señor Petro está perdiendo la paciencia y está presionando el Congreso para que apruebe las leyes antes de que finalice la sesión legislativa el 20 de junio. Asimismo, Petro está esforzándose más por reunir a su base. En marzo convocó a una asamblea constituyente para reescribir los estatutos del país. Los escándalos de violencia y corrupción están erosionando el capital político que le da el gobierno. Los tiroteos y los secuestros están aumentando en el sur del país, socavando la promesa de campaña de lograr una paz total. El artículo indica que el presidente necesita negociar con el Congreso y apaciguar a los manifestantes para poder reformar exitosamente el sistema de bienestar de Colombia y que para eso requiere menos populismo y más pragmatismo. Un nuevo choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, en esta ocasión por las recientes declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. A través de la red social X, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó los comentarios del presidente Petro frente a la afirmación de Salvatore Mancuso sobre el conocimiento de Uribe de la masacre del Aro cuando fue gobernador en 1997. Al presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que, como muchos de ellos, están agradecidos con el gobierno. Por su parte, el presidente Petro destacó su papel como congresista
progresista y los debates que realizó sobre el paramilitarismo, así como los indicios que, según él, entregó a la ciudadanía. El presidente Petro hizo un llamado por la verdad. A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine, guerrillero, militar, paramilitar o civil, haya sido funcionario público o no. El jefe de Estado finalizó su mensaje invitando a Uribe a colaborar en el proceso de verdad y justicia, lo que denominó como histórico. Un juez condenó al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a pagar 64 meses de prisión por irregularidades en un contrato durante su administración. Tendrá el beneficio de casa por cárcel. Señor juez, por el escándalo de corrupción en el llamado contrato de tecnificación de las basuras para Bucaramanga llamado Vitalogic, esta tarde el juez 10 penal leyó la condena que deberá pagar el exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. A la pena principal de 64 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 meses. A través de sus redes sociales, Rodolfo Hernández se refirió al fallo que desde ya anuncia apelará. Me condenan no por ladrón, ni por haber robado ni un peso. Simplemente me condenan porque violé, dizque el derecho a la contratación. 7 años duró el juicio tras las denuncias efectuadas por subalternos de Hernández en el 2017, donde comprobaban cómo el hijo de él, Luis Carlos, habría firmado una millonaria comisión para favorecer al ganador de la licitación en el manejo de las basuras para la ciudad bonita. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El precio del dólar sigue disparado y en la jornada de este jueves subió 83 pesos. La divisa ya se cotiza a 4.106 pesos, tendencia que podría mantenerse en los próximos días. La volatilidad responde a los anuncios en materia de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y este jueves subió a 4.106 pesos, lo que representó un alza de 83 pesos frente a la jornada anterior. En 2 días la moneda se incrementó 146 pesos. Sigue pesando el pronunciamiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que estaría bajando su tasa de interés solo una vez en lo que resta del año y no 3 veces como se esperaba inicialmente. La divisa marcó máximos de 4.153 pesos en una sesión donde se negociaron 1.581 millones de dólares. Mantiene una tasa de interés bastante elevada para lo que ha sido la tradición en las últimas 2 décadas en el mercado de bonos. Por otro lado, la tasa de cambio sigue respondiendo a los riesgos generados desde México por una futura reforma fiscal por parte del nuevo gobierno. Los inversionistas están liquidando sus posiciones tanto en ese país como en el resto de Latinoamérica. Lo que hizo que el mercado sacara sus posiciones de México y por consiguiente, como no se sacan solo de un país, sino que se sacan de sector LATAM, pues Colombia se ve contagiado con ese movimiento y México está mucho más devaluado que nosotros. Ahí estamos nosotros pegados de esa situación. La tendencia se mantendría en el corto plazo. En Bogotá se registra un pico de enfermedades respiratorias que ha aumentado la ocupación de camas UCI en atención pediátrica. La temporada de lluvias ha generado grandes dificultades respiratorias, principalmente en los niños que habitan en Bogotá. Este pico de enfermedades respiratorias aumentó la ocupación en hospitalización pediátrica al 91.6%, es decir, de 1.184 camas de hospitalización en instituciones públicas están ocupadas 1.084 y de 369 en entidades privadas están ocupadas 321. Es tanto el uso en este momento de las unidades de urgencia, la sala cera, pues muchos papás de pronto no llevan los niños a las urgencias a la velocidad que tendrían que llevarlos y los niños en algún momento llegan en un estado clínico un poco más complejo y terminan siendo hospitalizados y de ahí trasladados a una unidad de cuidado intensivo o una unidad de cuidado intermedio pediátrico. Las camas UCI presentan una ocupación del 93% y de 260 camas habilitadas, 239 están ocupadas. De esta manera la entidad afianzará su política de gestión para mejorar las cifras de recaudo tributario en el país. Se busca recuperar una cartera morosa de 14 billones de pesos en lo corrido del año. 1.200 funcionarios de las 34 seccionales de impuestos gestionan el pago de 302.787 obligaciones en mora entre personas naturales y jurídicas. En la Jornada Nacional del Cobro, que se adelantará solo esta semana, se busca recuperar 3.5 billones de pesos. Aquellos morosos que deben básicamente IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo y el impuesto
impuesto de renta. Esta cartera suma 14.5 billones de pesos. La funcionaria sostuvo que la entidad busca todas las formas para que los morosos se pongan al día. Sin embargo, cuando se agotan las instancias de gestión, se adelantan embargos, diligencias de secuestro y remates. Acumulamos más de 20.000 y en el caso de las denuncias penales más de 7.400. La directora defendió la gestión de la entidad al señalar que entre enero y mayo se adelantó acciones de facilitación y control que permitieron recaudar 18,4 billones de pesos, más de un 100% del cumplimiento de la meta. Según la última encuesta de las elecciones en Estados Unidos, el exmandatario republicano Donald Trump aventaja al actual presidente Joe Biden por 2 puntos porcentuales. Según una nueva encuesta de Reuters, el líder republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una ventaja marginal de 2 puntos porcentuales sobre el presidente Joe Biden en la carrera para ganar las elecciones de noviembre. Alrededor del 41% de los votantes registrados en la encuesta de 2 días dijeron que votarían por Trump si las elecciones se celebraran esta semana, mientras que el 39% eligió al líder demócrata Joe Biden. Alrededor del 20% de los votantes en la encuesta dijeron que no habían elegido un candidato y que se inclinaban por opciones de terceros partidos o que tal vez no votarían en absoluto en las elecciones del próximo 5 de noviembre. La ventaja de Trump estuvo dentro del margen de error de aproximadamente 3 puntos porcentuales de la encuesta para los votantes registrados. Los gobernadores le pidieron al gobierno soluciones sobre la situación de orden público en el país y las altas tarifas de energía. Durante la cumbre de gobernadores que se efectuó en Montería, 24 de los 32 mandatarios asistentes le exigieron al gobierno nacional mayor seguridad en el país ante la ola criminal que se está viviendo. Hay hechos en algunas regiones del territorio nacional que preocupan. El caso que veíamos hoy del caso del Valle del Cauca, 2 empresas están cerrando sus puertas por lo que está pasando de seguridad. Entonces no podemos volver a años anteriores. Sin duda alguna el tema de garantizar la seguridad está en cabeza de los gobernadores, pero el jefe máximo es el señor presidente con la cúpula militar. Otro de los temas que se trató en el primer día de la cumbre fue la situación energética tarifaria. Lo que queremos es que no puede haber recargos en las tarifas energéticas porque están demasiado altas y todos esos cobros adicionales de las pérdidas o de la opción tarifaria no pueden continuar. En el segundo día de la cumbre, este viernes, el tema central será paz con seguridad, con la presencia de la cúpula de la policía y la militar. El Consejo de Estado fijó nuevas reglas para que los docentes accedan a la pensión gracia. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya, determinó que los maestros de entidades territoriales deben acreditar los 20 años al servicio de la enseñanza para poder obtener el beneficio pensional. Así modificó la postura que existía desde el 2010, que reconocía la pensión gracia a los docentes que no cumplían con ese tiempo de servicio porque tenían algún tipo de invalidez que les impidió completarlo. El alto tribunal consideró que la existencia de la invalidez no exonera al docente del cumplimiento del tiempo de servicios. La situación en Colombia por el desplazamiento es crítica. En el último año aumentó la crisis en al menos 6 regiones del país. La violencia es la principal causa del flagelo. Colombia atraviesa por una situación difícil por los desplazados que han aumentado en los últimos 2 años. La ONU presentó su más reciente informe sobre refugiados y desplazados. 117 millones de desplazados en el mundo, de los cuales más de 8 millones son colombianos. Colombia tiene en total 8.6 millones de personas desplazadas y en el último año, en el tiempo posterior a la negociación del acuerdo de paz, se han desplazado o se han registrado en la unidad de víctimas 1.6 millones más de personas desplazadas. El conflicto armado ha empeorado la situación. Mientras se discute el tema de la paz total, de todas maneras hay disputas en territorios, a veces hay cese del fuego, a veces no lo hay, y esto lleva a que haya de alguna forma una continuidad del desplazamiento y del confinamiento en Colombia. Estas serían las regiones con mayor número de desplazados. Hoy en día la zona más afectada es el Pacífico, toda la zona de Cauca, la zona de Buenaventura, Valle, la zona de Chocó, Nariño, todo el corredor pacífico, incluso una parte de Antioquia, de Córdoba. Colombia se ubica entre los 10 países del mundo con mayor número de desplazados.
El presidente Petro, durante su visita a Suecia, confirmó que Colombia acogerá y atenderá a niños palestinos víctimas del conflicto en Gaza. Informe de nuestro enviado especial, Diego Suárez. Compañeros en Bogotá, muy buenas noches. Se celebraron los 150 años de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Suecia. El presidente Gustavo Petro llegó hasta aquí, hasta el buque Escuela Gloria, para decirle al mundo que el mensaje de Colombia es la paz total. Los gobiernos hablan de guerras y Colombia habla de paz. Y esa es una gran diferencia. Por eso estamos aquí, por eso empiezan a respetarnos, por eso nos escuchan. A pesar de lo que hemos vivido, que todos sabemos a lo largo de estas décadas, Colombia le está hablando al mundo de paz, está mostrando su propia experiencia, sus propios senderos y nos escuchan. Y yo creo que hay que perseverar en ese esfuerzo. También se conoció que Colombia ofrecerá ayuda humanitaria a los niños de Palestina. Serían trasladados con sus familias a Colombia para recibir tratamiento en salud y psicológico. Es un tema, digamos, integral. Todavía no tenemos una cuantificación de cuántos niños podrían ir con sus familias, pero estamos también apelando, digamos, a la cooperación internacional y, lógicamente, buscando también recursos, digamos, de nuestra capacidad local del país para poder atender este importante gesto humanitario. Tras una reunión del presidente Gustavo Petro con el cuerpo diplomático, se reveló que se tramitará una petición para que la Unión Europea excluya de la lista de organizaciones terroristas al ELN. Es una petición del ELN en la mesa de diálogos y nosotros como gobierno y como cumplidores de la política de paz del presidente estamos en la obligación de buscar y auscultar cómo podemos llegar a eso y también eso nos ayudaría en el desescalamiento de la guerra. Igualmente, se anunció la firma de un convenio de extradición entre Colombia y Francia. Colombia y Francia han acordado actualizar el tratado que permitirá, como no lo hacía el anterior, extraditar franceses a Colombia, obviamente colombianos a Francia, cuando los delitos tengan penas superiores a 2 años y cumplan otra serie de requisitos. Mañana el presidente Gustavo Petro dictará una cátedra en la Universidad de Defensa de Suecia para llevar el mensaje de la paz total. Desde Estocolmo, en Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1, CMI. Profesores de los colegios distritales del sur de Bogotá marcharon hoy en las vías principales de Usme en contra de las modificaciones al proyecto de ley estatutaria de educación que cursa en el Senado. En una marcha por las principales vías de la localidad de Usme, como la autopista al Llano, un grupo de al menos 300 docentes manifestó su descontento con las modificaciones realizadas al proyecto de ley que en un principio apoyaron y que está en discusión en el Senado. El tráfico en el sur de Bogotá logró normalizarse después de las 3 de la tarde. El Banco de la República reporta incremento de la deuda externa colombiana en marzo. El reporte del Banco de la República muestra un incremento de la deuda externa colombiana que para el mes de marzo se ubicó en 196.280 millones de dólares, lo que representó un alza del 4,7% frente al mismo mes del año anterior. También sube en comparación al mes inmediatamente anterior y frente al cierre de 2023, cuando llegó a 196.205 millones de dólares. La deuda pública también subió al pasar de 113.293 millones a 113.338 millones de dólares de febrero a marzo del presente año. Hay que decir, y de acuerdo con la evaluación del banco emisor, la deuda presentó una disminución del 50,8% como proporción del Producto Interno Bruto PIB. Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron en una corte federal de los Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumenta que la regulación es rotundamente inconsistente con el Estatuto de Asilo que promulgó el Congreso.
que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo, ya sea que ingresen o no por un puerto de entrada. En Japón crearon una aplicación con inteligencia artificial capaz de identificar si los gatos sienten dolor. El Centro Médico Animal de la Universidad de Nihon en Japón creó una aplicación capaz de detectar los dolores de los gatos y, según sus desarrolladores, puede convertirse en una ayuda fundamental para los dueños de las mascotas y para el diagnóstico veterinario. Esta aplicación se llama Catsme y funciona con inteligencia artificial, la cual permite evaluar el estado de los felinos a partir de la expresión facial de estos animales. Para hacer esta plataforma, los desarrolladores juntaron unas 6.000 fotos de gatos para estudiar la posición de las cejas, el hocico, los bigotes y los párpados en diferentes circunstancias, con el fin de determinar los rasgos variables de los animales y poder así descifrar su lenguaje corporal, el cual responde a estímulos de dolor o templanza. La inteligencia artificial tiene una precisión superior al 95% del diagnóstico y espera que ese grado mejore a medida que la misma se entrene con más rostros de felinos. En las últimas horas fue asesinado un líder social en el municipio de Ituango, en Antioquia. Alcides Sucerquia Gómez, expresidente de una junta de acción comunal en Ituango entre 2016 y 2019 y candidato al consejo de ese municipio en las elecciones de octubre pasado, apareció muerto junto a otro hombre en zona rural. Al parecer, ambos fueron degollados. Este homicidio nos recuerda evidentemente que el Estado colombiano está faltando a los compromisos de prevención y protección. Alcides era un reconocido líder de su comunidad, líder político, líder social. Se había desempeñado en alguna ocasión como expresidente de la Junta de Acción Comunal. En la zona hace presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Las autoridades investigan las causas del crimen. Según Indepaz, este año 78 líderes han sido asesinados en Colombia. A esta hora, cerca de 200 indígenas en Vera acampan a las afueras del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Aseguran que allí instalarán un nuevo campamento hasta que el gobierno les cumpla los acuerdos pactados. 5 horas tardó la reunión de esta tarde entre uno de los líderes de la comunidad en Vera que acampa desde hace 9 meses en el Parque Nacional y representantes del Ministerio del Interior. Según la comunidad indígena, no se logró el acuerdo esperado, que es brindar un retorno seguro a sus lugares de origen y garantías en materia alimentaria y de salubridad en el resguardo temporal en el que se encuentran. Por eso hoy no vamos a retornar nuevamente al Parque Nacional, hoy nos queremos aquí por incumplimiento del secretario de Salud. ¿Y hasta cuándo se van a quedar aquí afuera del Ministerio del Interior? Hasta siempre que prometan nuestro compromiso, lo que estamos exigiendo. Mujeres y niños, que son la mayoría de la comunidad, pernoctarán en un cajero automático que se encuentra en el sector. Mientras esperan soluciones por parte del gobierno, esta comunidad proviene del Chocó y asegura que fue desplazada de sus sitios de origen por el ELN. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió mantener el acceso a la píldora abortiva en ese país. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad un intento de restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, dictaminando que los médicos antiaborto que presentaron la demanda no tenían la capacidad legal para impugnar las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. La decisión del tribunal asegura que las píldoras, el método más común para interrumpir un embarazo en Estados Unidos, seguirán estando ampliamente disponibles. Este fallo anuló las decisiones de tribunales inferiores que habían aprobado la teoría de que una mujer que sufriera complicaciones por la mifepristona podría necesitar tratamiento de uno de los médicos demandantes, lo cual les daría participación en el caso. Este proceso marca el primer desafío importante en torno al aborto que enfrenta el tribunal desde su controvertida decisión del año 2022 que anuló Roe versus Wade y rescindió el derecho federal a abortar. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador y senador Guido Echeverry Piedrahita por presunto detrimento al departamento del Cesar. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exgobernador de Caldas y senador Guido Echeverry Piedrahita por el presunto delito de peculado culposo en relación a un presunto detrimento patrimonial en el departamento. La investigación cuenta que para el 2019, cuando Echeverry era gobernador, al parecer autorizó la participación de la empresa promotora energética del centro en una subasta nacional con el proyecto hidroeléctrico Miel 2, a pesar de que existían conceptos de expertos que advertían un riesgo alto a la promotora energética para participar.
La Corte también resolvió la situación jurídica y por ahora no se le impuso ninguna medida de aseguramiento. Él podrá defenderse en libertad. La Corte Suprema de Justicia niega el impedimento al magistrado Francisco Farfán. Él podrá seguir conociendo el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó el impedimento y la recusación contra el magistrado Francisco Farfán para conocer las investigaciones por corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Así las cosas, Farfán podrá seguir llevando el caso que tiene por corrupción en la Unidad de Riesgo, en el que figuran los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. También podrá participar de las decisiones en el proceso contra el congresista Wadid Mansur, que lidera el magistrado Héctor Alarcón. Delincuentes saquearon una iglesia en el sur de Bogotá que se encuentra a solo 2 cuadras de una estación de policía. Se robaron hasta las hostias. La parroquia San Blas de la localidad de San Cristóbal fue el blanco más reciente de los delincuentes en el sur de Bogotá. Ingresaron rompiendo los vidrios de la puerta de la entrada e incluso desocuparon el sagrario. Se robaron el cáliz y las hostias. De acuerdo a lo que nos indican, los cáliz, se hurtaron unos mercados, un micrófono y trataron de sacar unos documentos, pero pues los documentos no representan ningún valor de acuerdo a lo que logramos evidenciar. La comunidad solicitó a la policía instalar un nuevo frente de seguridad en el sector, pues ya ni las iglesias se salvan de la delincuencia. En estos momentos estamos en coordinación con nuestro presidente de un acción comunal en la creación de un frente de seguridad. Asimismo, algunos vecinos ya nos han acercado, nos han dado algunas indicaciones de quiénes son los posibles sospechosos. Esta parroquia queda a tan solo 2 cuadras de la estación de policía de San Cristóbal. La directora de gestión de impuesto de la DIAN, Cecilia Rico, anunció jornadas de cobro amorosos de la entidad para recuperar la billonaria cartera. En Italia se dio inicio a la cumbre del G7 con los líderes de las economías más importantes del mundo, en la que el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de defensa de 10 años, considerándolo precursor de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años de duración, con el objetivo de reforzar la defensa de Ucrania contra los invasores rusos y acercar al país a la membresía de la OTAN. El acuerdo firmado al margen de la cumbre del G7 en Italia tiene como objetivo comprometer a las futuras administraciones estadounidenses a apoyar a Ucrania, incluso si el expresidente Donald Trump gana las elecciones de noviembre. President Zelensky and I have just now signed that agreement between the United States and Ukraine. Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now. Biden agregó que el acuerdo proporciona $50.000 millones en valor de activos soberanos rusos a Ucrania y que garantizará sanciones a países que suministren armas a Rusia. El presidente de Ucrania calificó el acuerdo de histórico y dijo que es un puente hacia la eventual membresía de su país en la OTAN. The issue of NATO is covered through the text of the agreement. It states that America supports Ukraine's future membership in NATO and recognizes that our security agreement is a bridge to Ukraine's membership in NATO. Entre tanto, Rusia prometió una respuesta extremadamente dolorosa si finalmente la Unión Europea entrega a Ucrania los fondos rusos que mantienen bloqueados en su territorio. El Senado argentino le dio luz verde a la controvertida Ley Bases, una reforma que trae consigo cambios importantes para la economía y que ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. El presidente argentino Javier Milei logró su primer triunfo legislativo tras 6 meses de gobierno con la aprobación de la reforma más ambiciosa en los últimos 40 años, según su administración. La llamada Ley Bases pasó por lo justo el filtro del Senado tras una maratónica sesión y aún debe ser sancionada de manera definitiva por la Cámara Baja. En enero, una versión de la misma ley conocida como Ley Ómnibus, que tenía unos 600 artículos contra los más de 200 de la actual, había fracasado. En la negociada y reducida reforma se incluyen privatizaciones de empresas públicas, modificaciones tributarias, desregulaciones económicas, la delegación de facultades especiales al Ejecutivo y un régimen especial para grandes inversores. La aprobación sucede al tiempo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos situó el índice de precios al consumidor en el 276,4% a nivel interanual.